Hola, bendiciones. Qué gozo el que nos acompañen en estas reflexiones de la Iglesia Evangélica Bautista Arturo de la Peira aquí en la plataforma de YouTube. Hoy vamos a meditar, esta vez no tengo una Biblia física y vamos a hacer uso de la tecnología. Hoy vamos a meditar acerca de unos versículos, obviamente, que se encuentran en el Antiguo Testamento, específicamente en el segundo libro de Reyes. Cuando hablamos del Antiguo Testamento y vemos primero de Samuel, segundo de Samuel, el libro de Crónicas, el libro de Reyes, estos son libros, no son como las cartas en el Nuevo Testamento, que tenemos primera de Corintios, segunda de Corintios, primera de Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses, las cartas de Pedro 1 y 2, las cartas del apóstol Juan, primera, segunda y tercera, y como son cartas, entonces va en femenino, primera carta, segunda carta. Aquí son libros en el Antiguo Testamento, Samuel, Crónicas, Reyes, y por eso decimos primer libro de Samuel, segundo libro de Samuel, primer libro de Reyes, segundo libro de Reyes, primer libro de Crónicas, segundo libro de Crónicas. Igual usted puede llamarle como usted quiera, pero solamente para que tengamos ese dato. Hoy vamos a hablar acerca de la conversión de un varón que pertenecía al ejército de Siria. Su nombre es Naamán, que en los primeros versículos, voy a leer el pasaje para que conozcamos el contexto. Y dice así el capítulo 5, verso 1. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso, y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo al rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos, como también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sane de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano, y tocará el lugar, y sanará la lepra. Albana y Farfán, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavase en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Interesante este pasaje, donde podemos aprender mucho, como en toda la palabra de Dios. Primero, de este hombre que se nos dice su nombre es Naamán, que se nos dice que prácticamente era un general, una persona de mucha autoridad en el reino de Siria, que era prácticamente el imperio que gobernaba en ese momento. Y este hombre era tenido en alta estima, dice, por parte del rey de Siria, ya que Dios le había dado la victoria. Había dado victorias a Siria contra otros reinos, lógicamente, y había usado la vida de este varón, aunque este varón ni siquiera conocía de Dios. Él era una persona de mucha autoridad,
Él era una persona de mucho poderío, vamos a decirlo así. Sin embargo, nos dice la palabra que era leproso. Tenía una enfermedad que hace que la piel se vuelva insensible al dolor. Así que nos dice también el relato que bandas armadas llegaron a Israel y que capturaron a una muchacha y la llevaron para que sirviese en la casa de este general, para que fuese pues la sirvienta de la esposa, ¿no?, de Naamán. Y esta joven, quizás al estar ahí, pues vio, ¿no?, que la situación en la que estaba el jefe del hogar, la autoridad, el general y quizás escuchó muchas veces que pues él se lamentaba de su situación. Así que habla con la esposa de él y le dice que en Samaria hay un profeta, un hombre de Dios, un hombre a quien Dios usa, a quien Dios escucha, y que por medio de él Dios le puede dar la sanidad a este hombre. Vean qué interesante, esta muchacha no estaba ahí por cuenta propia. Esta muchacha había sido raptada, secuestrada de Israel, había sido llevada pues contra su voluntad, a la fuerza. Y estando en ese lugar, ella bien pudo haber estado disgustada con Dios, bien pudo haber estado molesta con Dios, bien pudo haberse preguntado a Dios: ¿por qué? ¿Por qué no hiciste nada por mí? ¿Por qué permitiste que estos hombres llegaran y me raptaran y me trajeran lejos de mi patria, lejos de mi familia, lejos de las personas que me quieren y que yo quiero? Pero no, ella hace algo completamente ilógico a la razón humana. Ella comienza a testificar de Dios, testifica del poderío de Dios en medio de esta situación difícil. Ella bien se pudo haber expuesto, o bien pudo haber pensado: es que si yo les hablo de Dios, esta persona me va a decir, si no pudo ni defenderte de los que te secuestraron, si no pudo ni evitar que llegaran a tu país, a tu patria, a Israel, y te trajeran, ¿cómo es que va a sanar? ¿Cómo es que tiene poder? Ella no pensó en eso. Ella abrió su boca, como nos dice la palabra: abre tu boca y yo pondré en ella lo que debe decir. Y así fue. Y le creyeron. Le creyeron, pero no entendieron lo que les estaba diciendo. No entendieron porque este varón va y se lo comenta a su rey. Obviamente, pues el rey tenía que otorgarle el permiso, ¿no?, para que él se ausentara. Y no le supo dar el mensaje, o no entendió bien el mensaje. Porque el rey le dice: bueno, mira, yo te voy a dar cartas para que vayas donde el rey, que se las lleves. Y la carta decía: aquí te lo mando para que lo sanes. No habían entendido que no era el rey. Ellos pensaron que si alguien debía tener la virtud, el don de Dios, pues debía de ser un rey. Porque piensan que Dios hace acepción de personas, que Dios escoge a la realeza, que Dios escoge a la alta alcurnia, que Dios escoge a los que están en eminencia, a los que están en poder. Así que le envía esta carta. Y el rey de Israel se escandaliza. Obviamente él sabe que no tiene ningún poder. Y es un ignorante también, porque vean que la muchacha sí sabía que había un profeta. Y él no es que no sabía de Eliseo, bien sabía de Eliseo. Pero en su ignorancia, él no se le ocurre pensar y decirle a este hombre: Naamán, mira, no soy yo, es un profeta de Dios, un hombre que Dios usa. No, lo que se hace es que se escandaliza y dice: esta es una provocación, me quieren provocar, porque como yo no lo puedo sanar, él va a regresar con su lepra y se va a ir en contra mía. Dios le había revelado esto a Eliseo, así que Eliseo le manda a decir que deje de estar haciendo el escándalo que está haciendo y que mande a Naamán con él. El rey pues le traslada el mensaje a Naamán y Naamán se presenta ante Eliseo. Y va, como ya dijimos, con los talentos de oro, con los de plata, con las mudas, pues vestido, ¿no? Porque piensa que puede comprar el favor de Dios. Llega a la casa de Eliseo, toca la puerta, y Eliseo le manda a decir por medio del mensaje, ni siquiera lo recibe Eliseo. O sea, podrá ser muy general, muy importante, pero yo no te voy a extender una alfombra roja para que vengas aquí y te voy a mandar pleitesía, ¿no? Eliseo le manda a decir con su sirviente: sumérgete 7 veces en el río Jordán. Y esto
obviamente causa en una persona que está acostumbrada a que le rinden pleitesía, en una persona que está acostumbrada a que haga una fanfarria cuando él llega, causa una molestia, que no lo haya atendido el profeta, que ni siquiera haya salido a querer platicar con él. En su orgullo, porque en general está acostumbrado a que los demás le rindan pleitesía, en su orgullo él se enoja y decide regresar y dice: no me voy a sumergir en ningún río, peor en los ríos de Israel, una tierra que está destruida, que son nuestros sirvientes. Si allá en Damasco tenemos mejores ríos, y aquí menciona, ¿no?, los ríos que tienen, que es Habana y Farfar. Así que no le haré caso. Pero vienen sus sirvientes, que ellos pues están acostumbrados a eso, a servir. Ellos lo convencen. Y vean que al menos él tiene esa virtud, ¿no?, que se deja seguir el consejo, aunque son sus sirvientes, aunque están en menor jerarquía que él, en menor rango que él, pues muy bien, vamos a hacer caso. Y pues van al Jordán, yo imagino que se desvistió y se sumerge la primera vez. Sale y pues no vio nada, ¿no? La segunda, la tercera, le han dicho: no, miren, no está pasando nada. Y ellos pues seguramente le han de haber dicho: son 7 veces, faltan 4. Así que se sumerge la cuarta, la quinta, quizás a la sexta ya le gustó, ya estaba entrando ahí, pues quizás estaba haciendo calor y ya le gustó, y se sumerge la séptima y sucede el milagro. Su piel, aquella piel leprosa que quizás desde que nació, o no sé en qué parte de su vida adquiere esta lepra, ya no la tenía más. Y es ahí donde él se da cuenta, es ahí donde él conoce que hay un Dios todopoderoso, que sí, todo lo puede, que para él no hay nada imposible, que la obediencia trae bendición, que la obediencia le trajo a él la sanidad, haber obedecido, que el orgullo no sirve absolutamente para nada, que el orgullo es tan inservible como esa lepra que él tenía. En esas 7 veces que se sumergió, no solamente se limpia de la lepra, también se limpia de ese tonto orgullo que lo hacía creer a él una persona importante, que lo hacía a él creer una persona que estaba por encima de los demás. Bota ese orgullo. Y si usted quiere seguir meditando en el pasaje, pues lo invito a que lo lea por completo para que vea el desenlace. Y si ya lo ha leído varias veces, vuélvalo a leer. Va a encontrar cosas interesantes que antes no las había notado, porque eso tiene la palabra de Dios, que es tan auténtica, tan veraz. Me deleito realmente en estos pasajes. Así que eliminemos el orgullo de nuestra vida. La palabra nos dice que Jesucristo fue manso y humilde, y la humildad no está asociada con escasez de recursos económicos, porque se cree que una persona que no tiene pues muchos recursos económicos, y se les dice son personas de condición humilde. La verdad que no, pueden ser igual de soberbios que Naamán. Tampoco tiene que ver nada con ser una persona pasiva, una persona que ante las injusticias nos quedamos de brazos cruzados, porque la Biblia dice que Jesucristo es la persona que ha sido más mansa y humilde, y él mismo nos dijo que seamos mansos y humildes como él, que es manso y humilde de corazón. Pero recuerde que cuando se estaba cometiendo los actos de injusticia, él no se quedaba callado, él lo denunció. Recuerde lo que pasó con los mercaderes en el templo, con ese acto de corrupción que estaban llevando, donde había personas que traían sus ofrendas, penitentes que traían sus ofrendas, y que había una distancia quizás de 5 o 4 días de camino para poder llegar hasta el templo, para que el sacerdote expiara, para que el sacerdote revisara, hiciera una requisición de la ofrenda, y para que este sacerdote simple y llanamente dijera: no, esta ofrenda viene defectuosa, no, esta ofrenda no la acepta Dios. Y aquella persona pues decía: pues ¿qué puedo hacer? Vengo
4 o 5 días caminando. No puedo regresar a mi casa por otra ofrenda. Me llevaría 4 o 5 días en volver y luego 4 o 5 días en regresar acá, en volver a mi casa y luego regresar hasta el templo. Y la sugerencia de este sacerdote corrupto era, pues mira, ahí están los mercaderes, los cambistas. Ellos pues le das un dinero ahí, no sé cuántos denarios, y ellos te cambian la ofrenda que Dios sí acepta por esta ofrenda que está defectuosa. ¿Y por qué hacían esto? Porque los cambistas, porque los mercaderes iban half and half, iban mitad y mitad. En Honduras esto es un símbolo de que te están dando dinero. Hay jugadores que cuando el árbitro pues ha hecho algo que a ellos no les gusta, le hacen así, queriendo decir, el equipo contrario te está pagando. Entonces se repartían las ganancias. Obviamente esto molestó a Jesús. Y no por eso dejó de ser manso y humilde. Continuó siéndolo porque ante la injusticia, la humildad no se queda callada. La humildad denuncia. Espero que esta reflexión haya sido de bendición en su vida como lo ha sido para mí. Que meditemos y que le pidamos al Señor, si hay orgullo en nuestro corazón, que lo quite. Porque sí, pueden haber creyentes con orgullo en su corazón. Pedirle que lo elimine de nuestras vidas, porque la palabra nos dice que Él da gracia a los humildes, pero que resiste a los soberbios, a los orgullosos. Así que si hay orgullo en nuestro corazón, creo que me equivoqué, que dije humilde en nuestro corazón, si hay orgullo en nuestro corazón, pidámosle al Señor que lo elimine, que lo quite, así como quitó esta lepra de la piel de Naamán, que también quite el orgullo de nuestro corazón. Que Dios le bendiga. Hasta la próxima.